En español puedes cambiar el enfoque de una oración para destacar lo que realmente importa. Por ejemplo, puedes decir, el libro fue leído por miles de personas, en lugar de decir, miles de personas leyeron el libro. Este cambio tiene un propósito y hoy lo descubriremos. Hola a todos y todas, yo soy Milly y bienvenidos a otro video en Burbuja del Español. Hoy vamos a explorar la voz pasiva en español. Te voy a explicar qué es, cómo se usa y cómo puedes aplicarla en tus conversaciones y escritos. Con esto podrás sonar más natural y profesional. Vamos a ver ejemplos prácticos y ejercicios para poder dominar este tema. ¿Están listos? Empecemos. ¿Qué es la voz pasiva en español? La voz pasiva es una estructura que utilizamos para enfatizar alguna acción o un objeto que recibe esta acción, en lugar de enfocarnos en quién la realiza. Veamos algunos ejemplos. En voz activa, esta expresión sería: los niños rompieron el jarrón. Pero en la voz pasiva sería: el jarrón fue roto por los niños. Como puedes ver, en la oración pasiva, el jarrón se convierte en el sujeto de la oración, destacando así el objeto afectado por la acción de romper. Veamos más ejemplos para notar mejor la diferencia. Activa. El chef preparó la cena. Pasiva. La cena fue preparada por el chef. Activa. El artista pintó un cuadro. Pasiva. Un cuadro fue pintado por el artista. Activa. Los alumnos escribieron las redacciones. Pasiva. Las redacciones fueron escritas por los alumnos. Activa. La empresa lanzó el producto. Pasiva. El producto fue lanzado por la empresa. ¿Puedes notar la diferencia en la intención de estos ejemplos? Ahora veremos cómo construir la voz pasiva para el verbo ser. La voz pasiva para el verbo ser se forma con un sujeto paciente. Este es el objeto que recibe la acción. También necesitamos el verbo ser. Este debe estar conjugado en el tiempo adecuado. El participio en pasado. No olvides que el participio debe concordar con género y número. Por más un agente. Opcional. Aquí nos indica quién realiza la acción. Veamos los ejemplos en diferentes tiempos verbales. Primero en presente. En activa sería: el profesor explica la lección. Y en voz pasiva, la lección es explicada por el profesor. En pasado, los arquitectos diseñaron el edificio. Voz pasiva. El edificio fue diseñado por los arquitectos. Futuro. Los ingenieros construirán el puente. Voz pasiva. El puente será construido por los ingenieros. También veamos en condicional. En activa, el jurado anunciaría al ganador. Y en pasiva, el ganador sería anunciado por el jurado.
Ahora sabemos cómo construir la voz pasiva en los diferentes tiempos verbales. Te voy a mostrar algunas oraciones en voz activa para que las puedas pasar a pasiva. Vamos a ver. El primero es: el cantante interpretó la canción. ¿Cómo sería esta oración en voz pasiva? Excelente. Sería: la canción fue interpretada por el cantante. Siguiente oración. Los científicos descubrirán la cura. Muy bien, la respuesta sería: la cura será descubierta por los científicos. Una última oración. La empresa firmará el contrato. Correcto. La voz pasiva es: el contrato será firmado por la empresa. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar: ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora veamos cómo sería la voz pasiva con se, que es una alternativa a el verbo ser. Aquí no menciona a la gente, concentrándose únicamente en la acción o el objeto afectado. Su estructura básica es se más el verbo en tercera persona más el sujeto. Por ejemplo, se vendieron todas las entradas. Se construyó un puente. Se publicaron los resultados. Se celebró el evento en la plaza. Vamos a comparar una oración con se en pasiva y con ser para poder ver la diferencia. Entendemos que la voz pasiva con el verbo ser mantiene el agente. Las flores fueron plantadas por el jardinero. Y para la pasiva con se, omitimos al agente. Se plantaron las flores. ¿En qué contextos comunes crees que podríamos usar la voz pasiva con se? Por ejemplo, para dar instrucciones. Se mezcla la masa hasta que quede uniforme. También se usa en noticias. Se aprobaron nuevas leyes. Para señales, se prohíbe el uso de celulares. Y para hechos generales, se dice que viajar enriquece el alma. Ahora vas a convertir estas oraciones para la voz pasiva con se. La primera oración dice: alguien reparó la máquina. La oración correcta sería: se reparó la máquina. Veamos otra. Las personas compraron todos los boletos. La respuesta sería: se compraron todos los boletos. Una más. Ellos escribieron las cartas. La respuesta sería: se escribieron las cartas. Entonces, no olvides que hay una diferencia en el uso de la pasiva con se y la pasiva con el verbo ser. Ahora es tu turno. Puedes crear oraciones en voz pasiva y compartirlas con nosotros en los comentarios. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes darle un like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes revisar todas nuestras redes sociales
y visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.